Tengan todos una muy buena tarde. Solo, por favor, me confirman si estamos bien con la transmisión, si me escuchan bien y me ven bien, por favor. Buenas tardes, licenciado. Se escucha bien y se ve bien. Muchas gracias, Betsy, le agradezco muchísimo. Quiero desearles una buena tarde a todos. Vamos a continuar con nuestra clase. En la última sesión estuvimos hablando de los medios de impugnación. Voy a utilizar unos cuantos minutos para hacerle un recordatorio a ustedes de qué es lo que estamos hablando y por qué, para continuar con nuestra clase y concluir el día de hoy con medios de impugnación. Hemos mencionado que el proceso se rige por hechos y actos procesales. Las partes, el juez, los terceros, pues realizan ciertos actos dentro del proceso. Inclusive los fenómenos naturales también tienen incidencia. Los fenómenos naturales son los que conocemos como hechos jurídicos procesales y no nos interesan para efecto de esta explicación. Lo que más nos interesa es hablar de los actos jurídicos procesales. Y cuando hablamos de actos, pues lógicamente son las participaciones que han tenido la participación que tienen las partes dentro del proceso. Hemos mencionado que tiene participación el juez, tiene participación los sujetos procesales y los terceros. Pero cuando hablamos de impugnaciones nos vamos a circunscribir con mucho énfasis a los actos del órgano jurisdiccional. Quien resuelve, estimados amigos, es un ser humano. Y como un ser humano, pues tiende a equivocarse, según nosotros. Pudiera ser que los equivocados seamos nosotros. Entonces, el ser humano, o en este caso, el juez, pues cuando emite sus decisiones, cuando forma el expediente, cuando realiza cualquier acto procesal, puede incurrir en un hecho, en un error que no le permita, tal vez en cierta forma, establecerlo él, pero que lógicamente puede perjudicar dentro del proceso a alguna de las partes. Entonces, el juez desarrolla fundamentalmente los actos de decisión. Esa es tal vez la parte medular del tema de impugnaciones. Porque el juez en todo el proceso decide, dicta resoluciones. Yo decía que existen decretos, autos y sentencias, expliqué cuál era la diferencia y estuvimos hablando en la sesión del martes que, por ejemplo, en el caso de los decretos, el único medio de impugnación que procede contra los decretos, pues es la revocatoria. Igualmente estuvimos explicando que hay un primo hermano de la revocatoria, pero es un medio de impugnación que solo cabe contra órganos de tribunales colegiados, como en el caso de la reposición, que se interpone contra autos originarios de las salas de apelaciones y contra aquellas resoluciones donde se infringe el procedimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la revocatoria, pues expliqué que había que interponerla en 24 horas y se resuelve en 24, y en el caso de la reposición, pues también se interpone en 24 horas, pero hay que ir por 2 días a la otra parte y el tribunal colegiado debe de resolver. En relación a los autos y a las sentencias, pues expliqué que teníamos un medio remedio procesal, que era la aclaración, que se da cuando ese auto o la sentencia es ambigua, es oscura, es contradictoria, y queremos que se aclare. Y se interpone en 3 días, perdón, en 48 horas. Y un medio de impugnación denominado la ampliación, que es cuando el juez o el órgano jurisdiccional omite resolver sobre algún punto que aquel de nosotros tuvo que haber resuelto. Este medio de impugnación se llama ampliación. Ambos, tanto aclaración como ampliación, pues son 48 horas para interponerlo, y el juez da audiencia por 3 días a la otra parte y con su contestación o sin ella resuelve. Y concluimos nosotros hablando un poco de la nulidad y expliqué que la nulidad pues estaba basada a un principio de legalidad que analicemos en un principio del año, donde el pasado del principio de legalidad ustedes tienen que realizar los actos como dice la ley. El no hacerlo como dice la ley pues trae como consecuencia que el acto pueda ser impugnado de nulidad o pueda ser declarado nulo. Y expliqué que esa nulidad pues como un remedio procesal muy excepcional, no solo procede contra resoluciones, sino también procede contra actos de comunicación y actos de decisión. La nulidad se llama nulidad por violación o de resolución cuando recae en una resolución, y se llama nulidad por vicio en el procedimiento cuando recae en otro acto, como un acto de comunicación, una notificación, por ejemplo, o en un acto de documentación, cuando expliqué el caso de las declaraciones testimoniales. Pero bien, eso era más o menos lo que nosotros habíamos explicado en la sesión del día martes, y yo quiero preguntarles antes de continuar si hay alguna dudita que quisieran ustedes realizar antes de que prosigamos con el tema.
Igualmente, al terminar mi explicación, pues también ustedes tienen un tiempo para que puedan hacer las preguntas que estimen convenientes. Pero ya entrando entonces de lleno, mis estimados amigos, vamos a entrar ya a hablar de los recursos procesales. Los recursos procesales, pues ya decía yo en la clase anterior, que son medios de impugnación de carácter vertical, porque recurre uno, va uno hacia un tribunal superior, de carácter devolutivo, porque el Tribunal Superior lo devuelve el Tribunal Inferior, y por estos medios de impugnación lo que se pretende es que un fallo sea revisado por el Tribunal Superior. El primer medio de impugnación, llamado recurso procesal, denme un segundito si son tan amables. No, ya no. Perdón, solo estaba. El primer remedio procesal, perdón, el primer recurso procesal que hemos estado hablando es un recurso procesal que ustedes conocen a la saciedad porque lo han oído, porque se expone en todos lados, ustedes lo ven en la prensa, normalmente se aplica mucho en el ámbito penal, que habla de una apelación especial, pero en todos los procesos vamos a encontrar nosotros una apelación. Como que diría yo, es un recurso muy normal y muy corriente por un simple hecho. La Constitución Política de la República de Guatemala establece que en Guatemala existen dos instancias, únicamente dos instancias, o sea, no la una tercera. Es decir, todos los fallos pasan por una primera instancia y pueden ser revisados por una segunda instancia y ahí termina nuestro proceso. Por supuesto que ustedes van a ver ya en su práctica forense que pues existe un amparo y que muchos pues lo utilizan como una tercera instancia, cuando no logran ganar la segunda van con un amparo, pero el amparo es una acción constitucional que no tiene los efectos de una tercera instancia, inclusive la jurisprudencia es amplísima en relación a que el amparo no constituye una entidad revisora de los fallos de segunda instancia. O sea, la Corte de Constitucional no entra a revisar los fallos. La Corte de Constitucional lo que revisa es la violación a normas constitucionales, el debido proceso, la legítima defensa, etcétera, etcétera. Pero entonces no constituye eso. Y la casación, de la que vamos a hablar más adelante, tampoco es una tercera instancia, porque como lo vamos a ver más adelante, constituye un medio de impugnación la casación para aspectos muy, muy puntuales de errores que se cometen que pueden influir en la sentencia. Pero es no para cualquier proceso, no es por cualquier error, sino son cosas muy puntuales. Y se llama extraordinario, como decía en la clase anterior, porque lo conoce y es el único recurso que conoce la Corte Suprema de Justicia. Pero regresando a la apelación entonces, ustedes van a estarla viendo muy normal. Acá es bien importante resaltar, y esto también es algo que expliqué, pero que quiero volver a reiterar nuevamente, es que en nuestro país hay dos instancias. En el ámbito civil, la primera instancia se divide por razón de competencia, perdón, por razón de cuantía. Ustedes saben que la primera instancia puede ser conocida por un juez de paz o la primera instancia puede ser conocida, lo normal, por un juez de primera instancia. ¿De qué depende? Depende de la cuantía. Ustedes recordarán que el semestre pasado explicamos esas reglas de cuantía, explicamos los montos, pero para no profundizar, porque esto ustedes ya lo saben, solo quiero recordarles que, por ejemplo, en la capital, un juez de paz conoce de 1 centavo hasta 50,000 quetzales. Esto quiere decir que si yo planteo una demanda de valor determinado por 25,000 quetzales, voy a presentar ante el juez de paz y él va a conocer entonces en primera instancia. La regla general es que conozca en primera instancia el juez de primera instancia, que es el que conoce realmente de todo, porque cualquier demanda en la capital que no sea cuantificable o que sea mayor de 50,000 quetzales la va a conocer un juez de primera instancia. Tiene abundante trabajo para eso. Entonces, cuando un juez de primera instancia conoce en primera instancia, el tribunal que conoce en segunda instancia es la sala de apelaciones. Y cuando un juez de paz conoce en primera instancia, quien conoce de su apelación es el juez del superior, que es el juez de primera instancia. La apelación lo que pretende entonces es que la resolución de un juez de primera instancia sea conocida por su superior. Si el juez es un juez de paz, su superior será el juez de primera instancia. Si el juez que conoce en primera instancia es el juez de primera instancia, haga la redundancia, entonces conocerá la sala de apelaciones. Así es como funciona la apelación. No hay más que dos instancias. No piensen que la casación es una tercera instancia, mucho menos que el amparo. ¿Qué es entonces la apelación? Pues es un medio de impugnación, como todos los demás hemos mencionado, pero con carácter de suspensivo y devolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez plantea una apelación, el proceso se suspende. Hay casos muy excepcionales en que no se suspende la apelación, pero es, por ejemplo, cuando se interpone en expedientes de cuerda separada,
que expliqué el semestre anterior cuando hablé de los incidentes de cuerda separada. Entonces, si el incidente está en cuerda separada, plantea una apelación, eso no va a suspender el proceso principal o viceversa, pero normalmente una apelación suspende el proceso. Tiene efectos suspensivos, es de carácter vertical porque se va en alzada, porque se eleva al superior, y es de carácter devolutivo porque ustedes van a ver que una vez resuelve el superior, sacan una certificación del fallo, se lo acompañan al expediente y lo retornan al juez de primera instancia para que conozca. Entonces, simplemente, si ustedes quieren definir la apelación, yo les digo, aquí yo no les exijo a ustedes definiciones doctrinarias, no soy de la idea de esto, pero para que tengamos una idea, ¿cuáles son los elementos de una definición de una apelación? Primero, que son medio de impugnación de carácter devolutivo, por el cual se pretende que un órgano superior revoque o modifique la resolución dictada por su inferior. Esa es la idea para cumplir con el requisito de 2 instancias. No todas las resoluciones son apelables. La ley establece, cuando vemos en el capítulo de los medios de impugnación y vemos la apelación, nos dice cuáles son. Sin embargo, debo de aclarar, mis estimados amigas y amigos, es que también dentro del ordenamiento del código van a aparecer algunas cosas que son apelables que no aparecen acá. O sea, la regla general es lo que voy a explicar yo. Primero, todas las sentencias son apelables. Una sentencia dictada por un juez de paz es apelable ante el juez de primera instancia. Una sentencia dictada por el juez de primera instancia es apelable ante la sala de apelaciones. Una sentencia dictada por una sala de apelaciones, esta sí, por supuesto, no es apelable porque la sala es el último tribunal que conoce en apelación. Y bueno, esto, salvo casos muy excepcionales, por motivos muy excepcionales, lo que aquí podría proceder, pero es una cuestión extraordinaria y en una tercera instancia, el recurso de casación. También dice la ley que los autos que resuelven excepciones previas que pongan fin al proceso son apelables. Aquí entra una gran duda. Cuando ustedes aprendieron, porque yo les expliqué que eran las excepciones previas, recordarán que las excepciones previas, su naturaleza jurídica es que es un medio de defensa que trata de apurar el proceso. Si yo planteo una excepción de incompetencia es porque pretendo que el juez que está conociendo no conozca, sino conozca al competente y el proceso se le traslada a un competente. Si yo planteara una excepción, por ejemplo, de demanda defectuosa, pues habría que repetir la demanda y corregir los errores de la demanda. Si yo planteo una excepción de falta de personería, pues el personero tendrá que acreditar bien su representación porque creemos que su no está bien acreditada. Entonces, se trata de corregir falta de presupuestos procesales. La realidad es que esas excepciones no le dan fin al proceso. Las excepciones que sí le dan fin al proceso si se declaran con lugar son aquellas excepciones que yo les expliqué en su oportunidad, se denominan excepciones mixtas en la doctrina y que nosotros enumeramos en 3, eso lo recordaron ustedes. Hablamos de que eran 4 las excepciones mixtas, que era la prescripción, la caducidad, la cosa juzgada y la transacción. Ahora, esto es cuestión de mucha interpretación. Ahí sí quiero explicarles a ustedes que es de mucha interpretación. Porque simple y sencillamente, algunos jueces piensan que es apelable todos los autos y otros piensan que solo estos. Pero es cuestión de interpretación. Lo que yo trato de explicarles a ustedes es que es una norma que es sujeta a interpretación. Y por último, el semestre anterior estuve hablando con ustedes y les expliqué a ustedes que era un incidente en cuerda separada. Recordarán ustedes que un incidente en cuerda separada, pues es aquel incidente que no se lleva a cabo dentro del expediente mismo, porque deviene de un incidente, lógicamente, que la ley establece como incidente de simultánea sustanciación. Los procesos caminan al mismo tiempo. Normalmente la ley le dice a ustedes, eso se tramitará en cuerda separada o incidente en cuerda separada, y entonces esos incidentes, esas cuerdas separadas, también los autos que le dan fin a esa cuerda separada son susceptibles de apelación. Entonces, en términos generales, ante una pregunta de qué es apelable, pues diríamos nosotros que son las sentencias, los autos que resuelven excepciones previas y los autos que dan fin a incidentes de cuerda separada. ¿Cómo se tramita una apelación? Voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. La apelación tiene un término perentorio, es decir, la apelación debe de interponerse dentro de los 3 días de notificada el auto o la sentencia. Si me notifican hoy jueves, yo tendría viernes, lunes y martes para interponer la apelación. Cuando digo perentorio, es que no lo puedo hacer el miércoles. Si yo el miércoles planteo la apelación, el juez me la va a rechazar por extemporánea.
Y también esto depende de que yo no haya planteado una aclaración o una ampliación, porque si yo contra la sentencia de planteo aclaración o ampliación, tal y como expliqué el día martes, pues eso tiene efectos suspensivos y automáticamente habría que esperar que se resuelva la aclaración o la ampliación para que comiencen a correr los 3 días de la apelación. Cuando el juez recibe el recurso y lo admite para su trámite y otorga el recurso, entonces notifica a las partes y eleva el expediente al Tribunal Superior. Si fuera un juez de paz, al de primera instancia. Si fuera un juez de primera instancia, a la sala de apelaciones. Yo creo que esas cosas más o menos sí las hemos estado analizando, creo que ustedes más o menos lo van entendiendo. Me hablo de este tema de apelación en primera o paz civil. Cuando este tribunal superior recibe los antecedentes, entonces aquí le va a dar audiencia a las partes, si fuera una sentencia, por 6 días, para que expresen los motivos de su inconformidad, y de 3 días si fuera un auto para que expresen los motivos de su inconformidad. Voy a hacer un paréntesis aquí, estimadas amigas y amigos. Es bien importante que tengan muy presente que el trámite de la apelación general es la que estoy explicando acá. Es decir, ustedes cuando planteen una apelación en un juicio ordinario, lo único que tienen que hacer es presentar un escrito indicando que no están de acuerdo con la sentencia dictada con fecha tal, de los puntos 1, 2, 3 o 4, o toda la sentencia, o puede ser parte de la sentencia, no está, y que interpone el recurso de apelación. Y no hay que expresar los motivos por los cuales yo no estoy de acuerdo con la sentencia. Esos motivos los alegamos en segunda instancia, cuando el tribunal nos concede estas audiencias que estoy relacionando acá. Si fuera una sentencia, nos va a dar 6 días, y en esos 6 días yo tengo que expresarle al tribunal los motivos de mi inconformidad. Y si fuera un auto, tengo 3 días para hacerlo. Pero eso no es, esa es la regla general, pero hay casos especiales que la ley no regula muy claramente, pero ha traído como consecuencia ciertos inconvenientes a la hora de plantear una apelación. Por ejemplo, en el juicio oral, que vamos a ver a partir de la semana entrante, la ley no dice, habla de la apelación específica del juicio oral, y no dice la ley que nos darán audiencia en segunda instancia, sino una vez reciba el tribunal el expediente señala la vista. Entonces nos quedamos sin el plazo para hacer nuestras objeciones, explicar nuestros motivos de inconformidad. Entonces, en un juicio oral, sí hay que plantear, al momento de plantear la apelación, interponer el recurso, hacer constar los agravios que nosotros creemos que nos perjudican en la sentencia. Una vez que transcurran esos plazos de 3 días en un auto o 6 días en una sentencia, el tribunal de segunda instancia, léase sala o juzgado de primera instancia, depende de quién conozca, va a señalar día y hora para la vista. Este acto de la vista, ya ustedes ya se los expliqué. Normalmente yo les he dicho a ustedes que por qué existe la vista en el proceso ordinario, decía yo. Porque el juez está resolviendo documentos. Al juez lo que le lleva son documentos, todo es escrito, y el juez está resolviendo escrito. Entonces, cuando termina la fase de prueba y señala día para la vista, técnicamente pareciera que es cuando el juez le pide el expediente al oficial y lo comienza a analizar y lo comienza a revisar. Entonces, cuando sucede esto, es cuando nosotros hablamos del día para la vista. Es cuando nosotros hablamos de ese acto procesal. ¿Que esa vista para qué es? Para que yo llegue ese día y le explique al juez los motivos de mi inconformidad. En el caso de la apelación es para que le reitere al juez o al tribunal que conoce en segunda instancia por qué estoy planteando la apelación y qué quiero, qué efectivamente se probó y qué no se probó en el juicio, para que el juez le abra yo los ojos a ese tribunal de apelación, le abra los ojos de por qué tiene que revocar o modificar o confirmar la sentencia que yo estoy planteando. Alguien me preguntaba en la clase anterior si ahí es posible dictar un auto para mejor fallar. Y les aclaro, el auto para mejor fallar lo va a dictar cualquier juez en el momento que le toque resolver y tenga el expediente a la vista. Un juez de primera instancia señala el día para la vista y en el momento que toma el expediente y comienza a revisarlo, encuentra que le hace falta algún elemento, algún documento, alguna prueba, puede ordenar que en 15 días o en plazo que estime conveniente se traiga a la vista, porque él quiere tener ese documento para mejor fallar, para mejor proveer en su sentencia.
Lo mismo puede suceder en un tribunal de segunda instancia, que señala a la vista, ese tribunal estima que es necesario y puede mandar a traerlo, inclusive podría suceder en la vista que se señala en casación. Entonces, yo nunca he explicado el auto para mejor fallar como una parte del proceso, porque el auto para mejor fallar es una opción que tiene el juez en caso de duda. No es que el juez siempre va a dictar un auto para fallar. Me decía el compañero si esto no era para efecto retardatorio. Al final de cuentas, eso es retrasar un poco la sentencia, porque el juez tiene 15 días para dictar la sentencia y si dicta un auto para fallar, lógicamente retrasará el fallo. Una vez transcurre el día para la vista, entonces ya el tribunal debe dictar esa resolución de segunda instancia, ya sea de la sentencia o del auto, y en esta pueden haber tres efectos. Puede ser que confirmemos la sentencia, que el tribunal esté de acuerdo con la sentencia en su totalidad. Puede ser que no esté de acuerdo y la deje sin efecto y la revoque, o puede ser que simplemente la modifique. Está de acuerdo en parte, pero hay parte que no y la modifique. Entonces, esas son, al final de cuentas, las consecuencias de este recurso de apelación. Importante es lo que está explicando en este momento la Filmina, es que la apelación solo se considera en lo desfavorable al quien haya expresado, la haya impugnado. Eso quiere decir, amigas y amigos, que si ustedes plantean una apelación, impugnan el punto 1 y 2 de la sentencia, pero no el 3 ni el 4, el tribunal, si no hay otra apelación más que la de ustedes, solo se va a pronunciar sobre ese punto 1 y 2 y no podría modificar ni cambiar el punto 3 y 4 porque no fue dado motivo. Entonces, solo se va a expresar sobre lo impugnado. Y una vez el tribunal dicta su sentencia en segunda instancia y se encuentra firme porque ya se notificó y no hubo mayor impugnación y está firme, pues se hace una certificación del fallo, se le incorpora el expediente original y se devuelve, por eso es el efecto devolutivo, y se devuelve al tribunal de primera instancia para que proceda a ejecutar la sentencia o continuar con el proceso si lo que hubiéramos apelado fuera un auto. Entonces, así es como funciona el recurso de apelación. Puede suceder, me lo preguntaba una compañera en la clase anterior, puede suceder que no nos otorguen la apelación. Nosotros tenemos 3 días para hacerlo. El tribunal me rechaza la apelación porque dice que fui extemporánea. Yo le puedo, mi constancia me parece que fue notificado el viernes y yo estoy en tiempo, pero el tribunal dice que es extemporánea. O el tribunal dice que esa resolución que estoy apelando no es apelable. O el tribunal dice que no me da la apelación por cualquier motivo. Yo puedo ocurrir al Tribunal Superior, directamente al Tribunal Superior y plantear lo que vamos a conocer como un ocurso de hecho. Es como eso, es un curso de quejas, de quejas se llama en otros procedimientos. Es una queja. Yo voy a quejarme al Tribunal Superior diciéndole, mire, el inferior no me quiso dar la apelación y si procede la apelación. Y entonces este tribunal lo que hace es que le presentamos el memorial y este tribunal pide al tribunal menor los expedientes con el objeto de analizar si es o no es apelable y de otorgarla. Por eso es que eso está regulado en el artículo 611 del Código y eso es lo que constituye una solicitud o una reclamación que se dirige a ese tribunal superior pidiendo que ellos otorguen el recurso de apelación que nos ha denegado el tribunal inferior. Esto se denomina ocurso de hecho. Reitero, en otros procedimientos se llama ocurso de queja, pero aquí le llamamos, y el código llama ocurso de hecho. Este ocurso de hecho, como les decía, se plantea ante el tribunal superior, o sea, el que debió o debe conocer la apelación, y este tribunal le va a solicitar un informe en un plazo de 24 horas al inferior pues, para que le diga por qué rechazó la apelación, los motivos de rechazo de la apelación. El tribunal inferior le va a informar al superior, le va a explicar, y con base a ese informe, entonces este tribunal va a analizar si es o no es apelable. Si fuera apelable, entonces va a pedir que el expediente y le va a dar el trámite de la apelación y va a dar audiencias, como expliqué en la filmina anterior, de 6 días es una sentencia o 3 días si es un auto, y va a entrar a conocer la apelación. Y si no fuera apelable, pues entonces declarará sin lugar ese recurso y ordenará que se archiven todas las diligencias y pondrá una multa grande, grandísima de 25 quetzales al interponente de un ocurso. Por haberlos hecho trabajar de más, diría yo, pero bueno, 25 quetzales que están plasmados ahí desde el año 1965. Por supuesto que en esa época debió haber representado algún monto. Hoy, pues ya no representa nada esa multa que la ley establece. Entonces, así funciona
un ocurso de hecho. No sé si hay alguna duda sobre el recurso de apelación que quisiera preguntar o entramos y continuamos con lo que es la casación. Ok, bueno. Yo les quiero adelantar, estimadas amigas y amigos, que yo les voy a hablar en 20 minutos, 25 minutos de un medio de impugnación que es motivo de análisis en posgrado. Hay maestrías, hay doctorados, hay diplomados en temas de casación, donde lo que aquí merece es tener pues, un análisis bien profundo sobre este recurso que es un recurso muy particular y muy especial. Por supuesto que lo que voy a pretender yo hacer en estos 20, 25 minutos es darles a ustedes una idea de para qué sirve, por qué es que existe, qué efectos es el que tiene, pero quiero invitarles, de verdad, así que invitarles, como quien dice, muy, eh, hacerles una invitación bien especial, no especial, una invitación, pero con conciencia. Ustedes, que pues no es que tengan el tiempo, pero en lugar de agarrar el Facebook o agarrar el Twitter o agarrar, métanse en alguna oportunidad cuando puedan, 10, 15 minutos, métanse a las páginas de la Corte Suprema de Justicia, en donde están las casaciones en materia civil, y comiencen a analizar las sentencias de casación y así aprenderán muchísimo de las casaciones. Yo quiero comentarles como una anécdota que yo presenté mi primera casación a los 2 o 3 años de graduado, esto estoy hablando de hace 35 años aproximadamente, y por supuesto que para uno es una novedad, pues hay que estudiar, hay que analizar mucho, y recuerdo que hablé con un profesor, con unos auxiliares de los profesores, para que le puedan decir a uno más o menos cómo va, y me recuerdo que el profesor me dijo: mire, Mario, si usted plantea una casación y le dan trámite a su casación, usted ya tiene el 50% ganado de la casación. Quiero contarles que mi primera casación fue acogida, fue casada, logré revertir el fallo, un fallo que había durado 5 o 6 años la sentencia y me sentí muy satisfecho, pero por supuesto que no siempre he tenido ese privilegio. Normalmente las casaciones las rechazan por las formalidades y los formalismos que conlleva. Pero voy a tratar de explicar, reitero yo, para qué sirve, qué consiste. Miren, en su oportunidad, en épocas muy antiguas, eso me lo contaron, no es que yo lo haya leído o visto, me lo contaron. En nuestra legislación habían 3 instancias. La primera instancia empezaba con la demanda, la segunda instancia con la apelación y la tercera instancia con la nulidad de la sentencia de apelación. Es decir, había una tercera instancia para revisar si no había si la sentencia era nula o no era nula. La Constitución dice que solo hay 2 instancias, desaparece ese ámbito de la nulidad, pero una sentencia que ustedes tienen, yo no tengo una sentencia aquí, pero voy a suponer que esto que tengo aquí, que es una notificación, es una sentencia. Esta sentencia podría ser nula por 2 motivos. Una, porque se cometió un error en todo el procedimiento que influye en la sentencia. Eso lo vamos a conocer error improcedendum, es un error de forma. ¿Influyó en la sentencia ese error? Y otra es que cuando yo dicto la sentencia como juez, también incurro en error porque apliqué una norma que no era, una norma sustantiva que no era, porque interpreté mal una norma, la interpreté erróneamente, porque una prueba la valoré mal, le di un valor distinto a la prueba, porque interpreté hechos que no voy a interpretar, pues soy humano. Como soy humano, pude haberme equivocado. Entonces, vamos a encontrar 2 clases de errores. Uno es error de forma, que influye en la sentencia, y un error de fondo, que influye en la sentencia. El error de forma se da en el procedimiento y el error de fondo se da al dictar la misma sentencia. Entonces, eso hace nula la sentencia. Eso era más o menos lo que funcionaba cuando existía esta tercera instancia. Hoy aparece un recurso de casación y este recurso de casación, pues en primer lugar se llama extraordinario, es extraordinario porque es el único recurso que conoce la Corte Suprema de Justicia. Revisar una resolución judicial de segunda instancia que contiene errores de forma y de fondo. ¿Errores de qué? En aplicación de una norma de derecho sustancial, que es un error de fondo, o un error en las reglas del procedimiento. Pero, ojo, y es importante, esos errores no son cualquiera, son los errores que la ley dice que son los errores que permiten que una sentencia vaya a ir a casación.
ustedes van a encontrar, creo que son 2 artículos, en un momento lo voy a explicar, el 621 y 622, que les dice errores de forma y errores de fondo. Si hay un error de forma, por estos motivos, usted puede plantear casación, y si hay un error de fondo, cualquiera de esos motivos, también usted puede plantear casación. No voy a plantear casación como la apelación porque no me gustó la sentencia. Voy a plantear casación si de mi análisis estimo que hubo un error de forma que influyó en la sentencia y que la hace nula o injusta, o un error de fondo al momento de hacer la sentencia que también la hace nula o la hace injusta. Por eso es que vamos a estar hablando nosotros, reitero, de 2 clases de casaciones. Una clase de casación o una que viene de un error por quebrantamiento sustancial del procedimiento o error improcedendum, esos son los errores que comete el juez, y un error de derecho o error adjudicando. Voy a tratar de hacer otra explicación y otro ejemplo que me van a entender todos ustedes porque eso ya lo vieron en su oportunidad. Y vamos a tratar de analizar. Yo decía en el semestre anterior que la demanda cumple con ciertos presupuestos procesales de validez. En relación a las personas, por ejemplo, que tengan legitimidad. Yo no puedo demandar mi divorcio a mi suegra. Tengo que demandárselo a mi esposa. Ella es la única legitimada para demandar. Yo no la voy a demandar ni a mis hijos, ni voy a demandar a mi suegra, ni voy a demandar a ella, porque es la única que puede responder frente a una cuestión de divorcio. Pero no me voy a ir a eso porque yo no estoy hablando de divorcio, ni van a pensar que estoy en ese estudio, al contrario, estoy muy felizmente casado. Pero voy a hablar de mi vehículo. Hace 20 años yo vendí mi vehículo, se lo vendí a alguien, ese alguien no hizo el trámite de traspaso, pero yo tengo el documento de venta. Y sucede que hace 5 meses ese vehículo tuvo un accidente de tránsito y en el accidente destruyeron otro vehículo. El dueño del otro vehículo viene y presenta una demanda y demanda al que él cree que es el propietario, que soy yo, y también demanda al que es el conductor. Yo no soy el propietario. Cuando a mí me presenta la demanda, yo le hago ver, ustedes saben cuál es la excepción, bueno, se llama excepción de falta de personalidad. Yo le hago ver al juez que yo no tengo calidad para ser demandado porque ni soy el dueño ni soy el conductor. Por consiguiente, yo no puedo ser demandado. El tribunal conoce de eso y sin embargo, pese a eso, dice no. Siguen conociendo y me condenan. Yo salgo condenado, planteo mi apelación, me voy a la segunda instancia y en la segunda instancia le reitero a la sala y le digo, señores, hay falta de personalidad. Yo no soy el propietario, aquí está el documento y la sala igual confirma la sentencia de primera instancia y me condenan a pagar. Ahí hay, para mí, y conforme a la ley, un submotivo de casación de forma, que dice la ley que cuando se haya dictado una resolución habiendo falta de personalidad. Así es uno de los submotivos. Entonces, yo puedo ir a alegar a la corte, demostrar que no es propietario, y si la corte establece que efectivamente yo no era el propietario, va a ordenar regresar el proceso para que le notifiquen a quien era el propietario y no a mí. Ahí va a casar la sentencia y va a ordenar que se devuelvan las cosas, porque el error que se cometió en el procedimiento influyó en la sentencia. Ahora, distinto es, pero es otro submotivo, ese es un error del primero que señalo acá, la quebrantamiento sustancial del procedimiento, pero el otro, el error de derecho, el error de adjudicando, se da cuando en la sentencia el juez repara y dicta una sentencia interpretando, por ejemplo, por dar un ejemplo, interpretando mal una norma. Yo se los cuento en 2 minutos, en 1 minuto, una casación que lo planteé. Se planteó la casación porque nosotros planteamos una demanda de divorcio porque hubo una denuncia de delito. A mi cliente, la esposa lo denunció por un delito y basado en esa denuncia, que es una causal de divorcio, planteamos el divorcio. El tribunal de primera instancia declaró con lugar nuestra demanda porque probamos que había una denuncia. La otra parte apeló, pero cuando apeló dijo que no era procedente la sentencia porque el artículo dice denuncia, delito o acusación calumniosa, que implica que la denuncia y la acusación de ser calumniosos y que nosotros no habíamos probado que la denuncia era calumniosa. Vino a la sala y acogió esa interpretación y dejó sin efecto mi sentencia y detuvo una declarando sin lugar el divorcio. La ley dice que es un submotivo de fondo la interpretación errónea de una ley y a mi criterio la sala estaba interpretando mal la ley porque el artículo dice procede por denuncia de delito o acusación calumniosa planteada por un cónyuge contra el otro y que lo calumnioso es solo en contra de la acusación pero no en contra de la denuncia, o sea, lo calumnioso es de la acusación pero no de la denuncia y efectivamente la corte
acogió nuestra casación y dijo, no, la acusación es la calumniosa, la denuncia no es necesario que sea calumnioso. Y entonces dejó sin efecto. Pero ahí el error del juez fue interpretar mal la norma cuando dictó la sentencia. Y ese es un error injudicando o un error de derecho. Yo trato de explicar eso porque ya cuando ustedes ven y comienzan a leer en el articulado esos errores, se van a ir percatando de en qué consiste cada uno de ellos. Pero bien, entonces basado en lo que acabo de explicar, vamos a encontrar dos clases de casación. Una casación de forma, que se llama por quebrantamiento sustancial del procedimiento, y una casación de fondo. Esto tiene una similitud muy lejana, pero bastante similitud, pero insisto, una gran diferencia del cielo a la tierra en cuanto a lo que estamos hablando con la nulidad. ¿Se recuerdan ustedes que la nulidad es nulidad por resolución y nulidad por visto en el procedimiento? Pues aquí hay casación por quebrantamiento del procedimiento y casación de fondo, que es la casación de la sentencia por la resolución. Entonces, que viene siendo casi lo mismo, pero, bueno, del auto, pero viene siendo casi lo mismo. Y más o menos las consecuencias son similares, como explicaré en un momento. Entonces, ¿cuándo hay una casación de forma? Pues esta casación de forma, tal y como expliqué hace unos minutos, se va a dar porque creemos nosotros que la sentencia es nula o injusta, porque se incumplió en el procedimiento con ciertos presupuestos procesales de validez o se violó en alguna parte del procedimiento el principio de legalidad. Este segundo ejemplo lo explico en la otra sección y les dije, imagínense ustedes que a ustedes dentro de un juicio ordinario no les notifiquen la apertura a prueba. No les notificaron, el juicio se fue, cuando ustedes se fueron a enterar y dictaron la sentencia. Y ustedes no les notificaron ni la apertura a prueba, ni la vista, ni nada. Ustedes plantean la apelación y le alegan a la sala que ustedes no les notificaron la apertura a prueba y por ende no aportaron prueba. Y la sala hace caso omiso a eso. Ustedes van ante la Corte Suprema, plantean la casación por un error de procedimiento, fundamentalmente por incumplir el principio de legalidad, porque no haberles notificado a ustedes de apertura a prueba, les violaron lógicamente su derecho a poder proponer prueba. Si la Corte establece eso, va a casar y va a ordenar que se repita y se notifique la apertura a prueba y comience a caminar el proceso en eso. Esa es una casación de forma o por quebrantamiento sustancial del procedimiento. La otra casación es una casación de fondo, casación de la sentencia, casación del auto en sí, del contenido, porque en esa sentencia o en ese auto, el juzgador incurre en unos errores al aplicar la norma sustantiva. La norma sustantiva es la norma del Código Civil, ¿eh? No es norma procesal, es norma del Código Civil. De un divorcio, si está planteando un juicio de divorcio, aplica mal una norma del divorcio que está en el Código Civil. Si está hablando de algo de propiedad, aplicó mal una norma de los temas de propiedad que está en el Código Civil. Si la discusión es un tema de unión de hecho, aplicó mal una norma de la unión de hecho. ¿Cómo la aplica mal? Porque la interpreta mal, porque aplica la que no era, porque la aplica erróneamente. O sea, eso hace nula una sentencia. Si yo como juez interpreto mal una norma o aplico la equivocada, lógicamente la sentencia va a ser nula o va a ser injusta. Y también puede suceder que yo aplique la correcta, aplique bien las normas, pero los hechos los aprecie distintos. Yo les daba un ejemplo en otra sección también. Imagínense que un juez diga, y con el reconocimiento judicial practicado con fecha tal, queda plenamente probada la legítima propiedad del actor sobre el bien en discusión. ¿En qué cabeza cabe que con un reconocimiento judicial, porque el juez llegó y vio que el señor vive ahí, con eso queda probado que él es el propietario? Yo no puedo probar que uno es propietario porque uno vive ahí. Yo voy a probar que uno es propietario, se acredita con el título de propiedad, pero lo otro podrá ser porque es posesionario, porque vive ahí y tiene la posesión, pero no la propiedad. Entonces, el juez se equivoca en la sentencia porque aprecia hechos en una forma distinta. La Corte puede ser que los aprecie en la forma correcta o puede ser que nosotros seamos los que estamos equivocados. Este recurso de casación es extraordinario porque debe cumplir con, además de que la Corte Suprema lo pone con ciertos requisitos que son infundamentales establecer. Yo no quiero que aquí se les quede todos porque les digo, esto va a ser motivo de cuando tengan que hacer un recurso de casación porque tengamos una idea. Pero el primer elemento es que no cualquiera puede plantear la casación, solo lo puede hacer las personas que sean directa y principalmente interesados en el proceso o su representante legal. Estoy hablando de las partes. Alguien de afuera no puede venir a plantear un recurso de casación porque se le ocurre. Tiene que ser alguien legitimado, alguien tiene derecho a ese recurso porque es parte del proceso. El recurso tiene requisitos bien determinados.
Además de los requisitos que ustedes ya conocen de todo primer escrito del artículo 61, 106, 107, que ustedes ya expliqué el semestre anterior, el tribunal que lo dirige, nombre, edad, estado civil, profesión, oficio, relación de hechos, ofrecimiento de pruebas, proposición, peticiones de trámite, todo eso que ustedes ya saben. Además de eso, deben cumplir con estos requisitos que señala en este momento la Filmina. Dice, por ejemplo, yo no quiero que esto nos quede, pero tenemos que designar el juicio y las partes que intervienen. Tenemos que poner un apartado que diga designación del juicio y partes que intervienen y poner el juicio es el juicio ordinario número tal y tal y tal, promovido ante el juzgado tal y tal, siendo la parte actora fulana y la parte demandada sutana. Luego, fecha y naturaleza de resolución. La casación se interpone en contra de una sentencia de segunda instancia o un auto X dictado con fecha tal y tal y tal. Fecha de la autoridad recurrente y de la última si fueren varias en el parte del juicio. La sentencia que se impugna a través de la casación me fue notificada a mí el 15 de julio del año 2022 y la última notificación de dicha sentencia se hizo el 16 de julio del año 2022. De ahí se indica casos de procedencia, vengo a interponer casación por motivo de fondo o casación por motivo de forma, por su motivo X, Y o Z. Y luego, pues, a señalar algunos artículos que están infringiéndose o los errores que creemos nosotros que el juez cometió en la sentencia, que son aspectos que acabamos de mencionar. No cualquier, bueno, diría yo que es raro la resolución que es motivo de casación. O sea, la casación solo procede, estimadas amigas y amigos, solo procede contra sentencias o autos no consentidos. Eso expresamente, el consentimiento expreso sería que se dicte una sentencia y una de las partes mete un escrito diciendo, y estoy enterado de la sentencia, la cual acepto, o cual estoy de acuerdo con ella. Entonces, ahí hay un consentimiento de la sentencia. Eso no pasa, nunca lo he visto. Entonces, acá es que procede las sentencias contra la casación contra una sentencia o con un auto dictados en segunda instancia. Y eso implica conocidos por una sala de apelaciones. ¿Por qué no un juez de primera instancia civil? Porque los jueces de primera instancia civil conocen apelación de asuntos de ínfima cuantía o menor cuantía, de juicios menores, que no implican en juicio ordinario, porque aquí hay dos elementos. Es una sentencia dictada en segunda instancia en juicios ordinarios, nada más. No va a caber casación en juicios orales, en juicios sumarios, en juicios ejecutivos, en juicios arbitrales. No hay casación. Hay alguna excepción que hablaré cuando hablemos del juicio sumario, por ejemplo, porque yo puedo optar vía voluntaria, promover en juicio sumario algo que era ordinario. Si yo, por ejemplo, opté un juicio ordinario de daños y ponemos de acuerdo con la otra parte y la seguimos por la vía sumaria, como esto originalmente era un juicio ordinario, aquí sí es factible plantear casación, pero son cosas excepcionales. La casación solo procede contra sentencias de segunda instancia, es decir, dictadas por una sala de apelaciones, en juicios ordinarios. No le pongo mayor cuantía aquí porque eso también es motivo de discusión, porque es motivo de interpretación, y porque al final la regla general es que sea un juicio ordinario. Entonces, no va a caber en juicios sumarios, ni en juicios orales, ni en juicios ejecutivos, ni en procesos arbitrales. Los casos de procedencia que tienen que estar enumerados, quiero que ustedes, por favor, los traten de analizar en la ley. Como les decía, hay casos de fondo y casos de forma. Los casos de fondo están en el 621 y los motivos o submotivos de forma en el 622. Tal vez en la siguiente clase, al empezar, les voy a exponer en la pizarra, pero yo quisiera que ustedes esto lo vean antes de esa razón. Entonces, el artículo 621 dice cuáles son los submotivos de fondo de una casación y el artículo 622 dice cuáles son los motivos de forma de una casación. Algunos aspectos son importantes. Aquí la pregunta que ustedes podrían estarse haciendo es, bueno, ¿y si yo quiero plantear una casación de forma y de fondo lo puedo hacer? Sí. O sea, la casación puede ser por los dos motivos, motivo de forma y motivo de fondo. Quiere decir que para nosotros hubo un error en el procedimiento que afectó a la sentencia y también hubo un error al dictar la sentencia por el análisis o la interpretación que el juez le dio. Puedo plantear las dos. Y puedo hacerlo, pero tengo que hacerlo conjuntamente. No puedo plantear una casación de forma y en otro lado una casación y otro día una casación de fondo. Los dos tienen que plantearse dentro de la misma impugnación. Importante, que era lo que yo explicaba. Cuando la sentencia es por quebrantamiento sustancial del procedimiento, hay que alegar el error en la primera instancia y reiterarlo en la segunda. Me explico. El juez que comenzó a conocer mi caso de daños y perjuicios
competente era el juez de Guatemala y sin embargo lo siguieron en Quetzaltenango. Y yo tuve que haber planteado la excepción previa de incompetencia y tuvieron que haberme declarado sin lugar. Y yo tuve que haber reiterado esa excepción en segunda instancia de incompetencia y declarado sin lugar para que obtenga la posibilidad de plantear la casación por ese error de procedimiento. Pero si yo no planteo una incompetencia en primera instancia, si la planteo en la segunda, yo ya no puedo plantear la casación porque no la hice ver cuando era. Y si la hago en primera instancia, pero no la reitero en segunda, tampoco. Entonces, el requisito sine qua non para que una casación de forma proceda es que ustedes tienen que alegar el error cuando ocurre y reiterarlo en segunda instancia si ocurrió en la primera. Eso es importante. Importante porque si no, la casación no va a prosperar. Igualmente, en el escrito que se promueva la casación debe de citarse las normas que están violadas. Esto lo dice la ley, ustedes lo pueden ver ahí, en qué consiste el error en la apreciación de la prueba, etcétera, etcétera. También puede alegarse infracción a doctrina legal, porque esos son motivos cuando nosotros estamos dictando un fallo contrario a la doctrina legal ya existente. Recuerden que la doctrina legal es la jurisprudencia. El fallo continuo de 3 fallos idénticos de la Corte Suprema de Justicia hacen doctrina legal. El recurso de casación tenemos para interponerlo 15 días contados a partir de la última notificación de la resolución. Eso quiere decir que no la notifican a nosotros, sino de la última que se ha hecho de la resolución. Si a mí me notifican hoy una sentencia susceptible de casación, pero a la otra parte le notifican el lunes, a partir del lunes comenzamos a contar los 15 días para interponer la casación, porque la ley dice a partir de la última notificación, no la notificación que plantea la casación. Eso también es de tenerlo presente, que son 15 días fundamentalmente. ¿Cómo se tramita el recurso de casación? Si es que le dan trámite, ustedes ya tendrían el 50% de la casación ganada. Es que si le dan trámite, entonces el tribunal, o sea, la Corte Suprema de Justicia, va a señalar día y hora para la vista. Ahora, si no reúne los requisitos, pues lógicamente el tribunal lo va a rechazar. El día para la vista, que ustedes saben cuál es el mecanismo, pueden ir las partes, si piden la vista pública, pueden ir las partes de sus abogados a hacer sus alegatos frente a la Corte, frente al tribunal, el colegiado de la Corte, o si no, se puede presentar por escrito. Lo normal es que uno presente sus alegatos por escrito, pero ustedes pueden pedir que la vista sea pública y pueden concurrir las partes y sus abogados y pueden alegar de palabra o pueden alegar por escrito. Acá en este recurso no se permite prueba, aquí no hay nada que probar. Recuérdense que los motivos son muy claros, muy precisos. Ese es el motivo que hay que alegar que existe. Y si es que la Corte que convence que existe, declarará si hay o no esos aspectos. Claro, sí puede tramitarse algunos incidentes, por ejemplo, el recusar a algún magistrado de la Corte, o una excusa del magistrado, un desistimiento, o por supuesto, el trámite de una aclaración y una ampliación, que dicho sea de paso, vienen siendo los dos únicos medios de impugnación en contra de la casación. ¿Qué sucede si se declara con lugar una casación de fondo? Es decir, aquella casación por errores en la sentencia. Si se alega una casación por errores en la sentencia, interpretación errónea, aplicación indebida, valoración errónea de las pruebas, si eso se declara con lugar dentro de la sentencia, la Corte lo va a casar y va a dictar otra sentencia contraria a esa. O sea, la Corte va a casar y va a dictar otra sentencia. Esto es algo similar con la nulidad de resolución. Si se declara nula una de esas resoluciones, se deja sin efecto eso y el tribunal dicta la que corresponde. Lo mismo pasa con la Corte. Si la Corte casa por motivos de fondo, deja sin efecto la sentencia y dicta la sentencia que debió dictarse. Ahora, si es por cuestiones de forma, porque estuvieron en el procedimiento, entonces la Corte va a casar y va a ordenar que regresen las actuaciones al momento en que se ocurrió el error. Si el error, como había mencionado, fuera lo que acabamos de explicar, imagínense, el error fue que se tramitó por un juez incompetente y lo alegamos desde la primera vez que notificaron y la Corte establece que el juez es incompetente, la Corte va a ordenar que devuelvan todas las actuaciones a ese día en que se alegó que el juez es incompetente para que se declare incompetente y se traslade a un juez competente y ahí automáticamente el proceso va a dar casi inicio nuevamente, porque ese es el efecto de una acción de forma, regresar a donde se ocurrió el error, y la de fondo, sustituir la sentencia por otra y dictar la que corresponde. Contra este recurso de casación, como les decía hace unos segunditos, solo caben los recursos de aclaración o de ampliación, ya sea porque la sentencia no sea muy clara,
sea oscura, sea ambigua, tenga preceptos contradictorios. Entonces vamos a pedir que se aclare, plazo 48 horas. O si la sentencia le hizo falta a un punto que nosotros creemos que tuvo que haberse resuelto, vamos a pedir que se amplíe. Esos son los únicos medios de impugnación. Pero bien, yo quiero reiterarles aquí la intención de que yo no quiero que ustedes se queden en esto. Ustedes hoy, no quiero decir con esto que no están haciendo nada, pero miren, el sistema de estudio que tenemos en este momento permite hacer muchas cosas y muchas maravillas. Usted tiene la potestad de sentarse un rato frente a su computadora, frente a su laptop, frente a su celular, meterse en la página de la corte, buscar sentencias de casación, leerlas. Arriba aparece la sentencia de la doctrina legal, la leen ustedes y van a ir aprendiendo desde hoy qué es una casación. Claro, cuando les toca dar una casación, ustedes se van a graduar dentro de 2 años y la primera casación tal vez va a tocar, tal vez les va a tocar plantear dentro de 6, ya no se van a acordar, pero tendrán alguna idea. Y para efectos de mi clase, pues yo lo que necesito es que ustedes sepan qué es la casación, para qué sirve, cómo funciona, qué motivos son los que permiten plantear la casación. Pero bien, estimados amigos, esto es lo que quiero explicar el día de hoy. No sé si tienen algunas dudas, algunas inquietudes, podemos responderlas en este momento. Bueno, el silencio de ustedes me trae como pauta que todo quedó claro o no quedó nada claro, pero bien, ya será cuestión de ustedes. Esto no implica que las preguntas las podamos estar realizando en la próxima sesión. Como les digo, mi idea acá es que ustedes traten de ir aprendiendo lo más que puedan. Esta presentación la estaré subiendo a la página de Facebook el día de hoy, para que ustedes puedan volverla a revisar, la puedan volver a leer, les sirva como un repaso, un recordatorio. Así lo vamos a estar trabajando. Ya he visto que hay como unos 15, 20 personas más dentro de la página, que me imagino que son los que están nuevos con nosotros, que son bienvenidos nuevamente. Y así que nos vemos el día martes de la semana entrante con el tema, creo yo, que vamos a empezar a hablar es del juicio oral, que es el segundo proceso de conocimiento que regula nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Así que tengan una feliz tarde y nos vemos hasta el día martes a la misma hora. Con permiso. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, licenciado.